Nos acompaña Steffi Vicens, psicóloga, para hablar del síndrome del burnout o del quemado por el trabajo. Algo que seguramente es muy frecuente en esta época, pero mejor le preguntamos a ella. Buenos días, Steffi, ¿cómo estás? Buen día, América. Bueno, ¿nos puedes explicar, por favor, en qué consiste este síndrome del burnout o del quemado? El síndrome del burnout entra dentro de las patologías relacionadas con el estrés. Si tuviéramos que nomenclarla, estaría dentro del estrés agudo. Se llama síndrome porque es un conjunto de síntomas, no tiene una cuestión como trastorno de nomenclatura, por ejemplo, pero como conjunto de síntomas se asocia específicamente al estrés en relación a lo laboral específicamente. Bien. ¿Cuáles son las características o esos síntomas que refiere? Este es un síndrome bastante reciente, descubierto bastante recientemente. En investigaciones aparece recién en 1960 más o menos, y recién en 1990 hay características específicas sobre este síndrome. Lo que se puede decir y lo que se pudo investigar y lo que se pudo observar justamente es a través de los síntomas que se desarrollan. Es un síndrome que se detecta a partir de los síntomas, es decir, a partir de sus manifestaciones conductuales. Lo que se puede decir como más específico es que está asociado el 90% a personas que trabajan atendiendo personas. Esto es a la gente que trabaja con gente. Por lo tanto, me incluyo en la profesión. Somos los más vulnerables, los psicólogos, los médicos, tanto así como los docentes, abogados y acompañantes terapéuticos y también en oficios que estén relacionados con atención al público, como por ejemplo en recursos humanos o el lugar de quejas o de cambios, los cajeros, digamos, toda la gente que está en interacción con gente que viene a hacer quejas, a hacer preguntas, a contar sus problemas, a sus dolores y a ser atendido en relación a un sufrimiento subjetivo. Son las más propensas, no las únicas. Si bien es el 90% de los casos que se ha descubierto, no queda exento un 10% de gente que manifieste un estrés prolongado y asociado a lo laboral. Eso es lo que es la definición, digamos. Exactamente. Se llama estar quemado, digamos, porque la persona, como bien dice, podemos asociarlo en nuestra cultura, se quema en ese puesto laboral, en ese rol de trabajo. Perdón, en sentido figurado. Claro, y no quiere volver a ese puesto de trabajo, no quiere volver nunca más, digamos, a ese puesto de trabajo. Y muchas veces coincide con lo que es el moving, en relación a que hay un contexto que lo puede favorecer y generar y sostener. El acoso laboral. El acoso laboral, con conciencia de ello, digamos, con toda una estrategia para que esto suceda. Pero no es en todos los casos. Eso quería preguntarte, si siempre iba a estar relacionado con acoso laboral o no. Una persona puede sufrir o presentar este síndrome sin que necesariamente esté sufriendo acoso, padeciendo acoso laboral. Sí, puede ser que la institución, digamos, no esté generando las condiciones para que se desarrolle de forma estratégica para que la persona se vaya, como es en el moving, en el acoso laboral. Pero sí es cierto que tiene que haber una institución que lo favorezca, que lo permite y que lo sostenga por tiempos prolongados. ¿Qué cosa? Y ver que la persona está sufriendo en su puesto de trabajo porque la gente es excesiva, es excesivo el trabajo para la persona sola, para atender y para resolver esta persona sola, y no haga nada para que mejoren las condiciones laborales. Bien. Eso también es una responsabilidad de parte del lugar donde trabaja quien trabaja, pero también hay un elemento interno de no contar con los recursos en ese momento para poder visibilizar el cómo salir de esos lugares. Son lugares de encerrona, donde la persona no sabe cómo salir de esos lugares de sufrimiento. Son lugares que se llama estar en un brete, no sabe cómo resolver y se queda horas y se queda fuera de su horario laboral y no sabe cómo resolver, y con agotamiento y padeciendo síntomas que son graves. Cuando llega la persona a atenderse está con síntomas graves. Es un cuadro grave, sin embargo, si es atendido disminuye inmediatamente. Por lo tanto, ¿a qué le llamo grave? Los síntomas son directos en relación a la vida cotidiana. Por ejemplo, la persona está con días sin dormir, pérdida del apetito, desgano, apatía, tiene periodos de aislamiento, irritabilidad, cambios de humor,
empieza a tener problemas sociales, se vuelve un poco antisocial, empieza a preocupar o alejar todo el sector que podría apoyarlo o que ha intentado apoyarlo. Y incluso hay veces se confunde con la depresión, pero sí es posible que esté desarrollando un cuadro depresivo, no es la causa, sino que la causa es el burnout, de una u otra manera. Y en esta época, como yo lo sugería al principio, ¿es más frecuente o no tiene nada que ver con esta época? Yo lo digo pensando en que en este momento del año hay que hacer muchos cierres, entregar informes, concluir el ciclo laboral en muchos casos, ¿no? Es uno de los factores, digamos, si bien para que se desarrolle el burnout y para que se manifieste, tiene que haber ciertos factores. No todo el mundo podemos llegar al burnout y, por el otro lado, sí hay condiciones para que esto se dé y esta es una de las condiciones, que se llaman los factores desencadenantes, que son estresores puntuales, situaciones estresoras puntuales. Por ejemplo, la época del año donde hay que entregar informes, donde hay que cerrar carpeta, donde hay que hacer balance, entonces el nivel de estrés en intensidad, ya que venía con frecuencia cotidiana, en intensidad aumenta muchísimo y eso hace que se desencadenen las enfermedades que son singularísimas en relación a que cada persona va a desarrollar los síntomas o las enfermedades sobre las que tenga tendencia a desarrollar, algunas digestivas, otras cognitivas, en relación a la atención, en relación a la parte cardíaca, digamos, depende de la parte del cuerpo en donde uno tenga tendencia a enfermar y por ahí se va a detectar y va a ser el tope, por lo cual la persona va a terminar en una guardia, va a terminar en una atención médica en donde le den licencia laboral. Ahí empieza todo un proceso de detectar que se trata de burnout en relación a que la persona, por sus niveles de angustia y los síntomas emocionales, desgano, no querer volver, no poder volver, desarrollar incluso cuestiones panicosas o fóbicas en relación a volver al trabajo, de niveles fuertes. Entonces empieza a necesitar ser atendido transdisciplinarmente por un conjunto de médicos, ya que la persona ha atendido mucho los problemas que tuvo que resolver, necesita ahora ser atendido. Entonces se lo retira del lugar de trabajo inmediatamente y se hace un equipo que pueda trabajar en atención a estos síntomas para frenarlos y luego hacer la parte terapéutica para que esto no vuelva a suceder. Muy bien. Ya que lo que aparece afectado físicamente puede volverse crónico. Y si bien es específico del puesto de trabajo, y esto es muy importante, digamos, el burnout afecta el puesto ese de trabajo, ese rol de trabajo. Entonces la persona puede no tiene que volver a ese lugar de trabajo, pero puede recuperar su rol, su identidad vocacional, reparándola y resignificando su trabajo en otros lugares. Readecuación de tareas. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias, Steffi. Bueno. Estábamos conversando con Stephanie Vicens, todos la conocemos como Steffi, igual la llamamos así afectuosamente, psicóloga acerca del síndrome del burnout, pero seguimos con más información ahora en titulares, Angie.